ocurrido en ese despacho, porque más allá de lo que se dijeron, el lenguaje no verbal es muy llamativo. Es el primer menosprecio que hace Trump a Zelensky. Se centra en su vestuario, pero el detalle importante es que no se lo dice a él, sino que lo dice para los medios de comunicación. Observemos cómo está hablando hacia afuera, no hacia Zelensky. Es un 2 contra 1. 2 por Estados Unidos contra 1 por Ucrania. Mientras que una de las dos piensa argumentos, la otra va respondiendo. Pero él lo que hacía era adelantar una de las piernas y de los pies, es decir, señalando como la idea de levantarse y retirarse. Ha recurrido a las emociones, ¿no? A tocarse el pecho, tocarse el corazón, ¿no? Para lograr esa empatía de sus interlocutores. La expresión facial de desprecio es la emoción más repetida. Cómo el labio sube por un lado de la cara. ¿Qué significa? Superioridad moral, en este caso, sobre sus adversarios. Dedo acusador, transmite mucha agresividad. Es un liderazgo autoritario, no estás proponiendo y además lo estás responsabilizando de una situación. Con la mano freno, no me repliques. Que además se complementaba con el gesto facial al que acompañaba Donald Trump, que era ya prácticamente de odio. Muy estresado a Donald Trump también. ¿Y dónde lo vamos a comprobar? Cómo se pega tirones de la chaqueta. La corbata tiene un simbolismo fálico, equivaldría realmente a como si un hombre se tocara los testículos en público, ¿no? Realmente es un gesto de muchísima agresividad testosterónica. Toda la puesta en escena, ¿no? La escenografía sí que nos sugiere como que este tipo de encerrona estaba al menos hablado y pactado antes de que Zelensky entrara en la Casa Blanca. De la mano, ¿eh? Es llamativo que Pedro Sánchez haga estas manifestaciones en un mitin político y no después de la conferencia convocada por Starmer, ¿no? Hay quien se lo critica esta mañana porque da la sensación de que quiere hacer también el política contra Trump. A ver, es la lógica de los fines de semana donde los políticos todos hablan más en los mítines que donde tienen... Sí, pero lo podía haber hecho después de la conferencia convocada por el Reino Unido. Podía haberlo hecho, yo creo que lo importante es el mensaje en este caso y de hecho celebro algo más incluso y es la reacción unívoca. La política nacional nos da pocas alegrías que Pedro Sánchez y Feijóo reaccionaran tan rápidamente a lo ocurrido en el despacho Oval y de manera tan unánime, me parece una buena Vox noticia. Tardó 16 horas. Y peor a que tardara 16 horas. Es que el tuit no habla del agresor y el agredido. O sea, la diferencia entre los demócratas y Vox es que tanto el tuit de Sánchez como el de Feijóo hablan de, oiga, hay que proteger al agredido que es Ucrania. Estamos contigo, Ucrania. Y lo que hace Vox es decir, Vox no nombra ni a Putin en ese mensaje que ponen. Vox ni se coloca. Sí, pero es que Vox no tiene un pacto con Pedro Sánchez. Lo tiene Podemos. De Podemos también hemos visto un tuit. No sé si sobre eso hay algo que decir. No, el pacto no es Podemos-Vox, es Vox-PP. Pero no, perdóname, es Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez Podemos, Pilar. El pacto es Pedro Sánchez Podemos. No nos enredemos en debates estériles. Estéril nada. No nos enredemos en debates a quien necesita estériles. Pedro Sánchez para completar su mayoría es a Podemos. Y tenemos ahí un tuit de Yone Belarra que dice lo que dice. A Podemos, claro. No nos enredemos en ¿Cómo debates no? estériles. ¿Qué dice Yone Belarra? ¿Qué es lo que dice? Esta política nacional no, es que estamos siempre lo mismo, aplicándole el cordón sanitario siempre a los mismos. Agradezco. Hay una cumbre en Bruselas este jueves, que es importantísima, donde Ursula von der Leyen, presidenta del Consejo, dice que los países tienen que decidir aumentar su presupuesto en defensa. Si tanto están PP y PSOE en esto unidos, tienen facilísimo ir al Congreso de los Diputados y aumentar el defensa lo que se considere en el Consejo, porque aquí no vamos a siquiera decidir unilateralmente cuánto aumentamos o no, si se envían soldados o no. Es una decisión. Pero para eso tendría que ir Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados y pedir ese apoyo. Lo digo porque de momento solo le escuchamos en manifestaciones políticas, pero en mítines de su... Claro, es decir, es que el gasto en defensa, lo dicen los grandes expertos. Es que el gasto... Poner una cifra a lo que hay que aumentar, hay que saber para qué. El gasto en defensa, incrementar el gasto en defensa en el volumen que tenemos hacerlo, necesariamente implica un recorte en otro tipo de partidas que afectan a nuestro bienestar. Por eso es tan difícil completar la mayoría que uno tiene. Y cuando Pedro Sánchez acude a un mitin a decir
como le hemos escuchado ahora mismo, que no se puede pactar con quienes están rompiendo Europa, entendemos perfectamente a quién se refiere. Se está refiriendo a Vox, y yo creo que tiene razón. Lo que pasa es que a quien necesita Pedro Sánchez para completar su mayoría en el Congreso no es a Vox, es a Podemos, que también está defendiendo... 6 años, que también, seguro que el espectador, seguro que mis espectadores, que los espectadores que nos están viendo entienden perfectamente que si no se puede pactar, con quien está defendiendo romper Europa, tampoco debería poderse pactar con quien defiende que España salga de la OTAN. Estoy seguro y que quien dificulta un acuerdo para subir el gasto en defensa no es el Partido Popular, si acaso son los socios de investidura que tiene Pedro Sánchez, como por ejemplo Podemos. A ver, en esta legislatura, más que con Rajoy, se ha aumentado el presupuesto en defensa más que con Rajoy. Ya ven que Podemos es partidario de que España se salga de la OTAN. Es llamativa la reacción del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, del holandés, porque da la razón a Trump. Nou ja, ik vond dat uiterst ongelukkig. En ik heb er ook een paar keer contact over gehad met Zelensky. En gezegd, je zal toch echt moeten kijken hoe je weer je relatie opnieuw bouwt met de Amerikanen en met de Amerikaanse president. Want we moeten wel samen verder. Hè? Oekraïne, de Verenigde Staten, Europa. Para tomar el destino, su destino, si fuera necesario. Nosotros lo que deseamos es que esa alianza natural que tenemos los europeos y los norteamericanos de manera histórica se mantenga, pero desde luego Europa tiene la capacidad y la voluntad de tomar su destino en sus manos. Pues hemos escuchado al ministro de Exteriores español algo parecido a la reflexión que nos hacía ahora Javier Rupérez, que no se puede en ningún caso ahora premiar al agresor. Los líderes políticos en España, ¿qué han dicho sobre lo vivido en el despacho Oval, Gonzalo? Pues fíjate, el primero, el presidente del gobierno, que con un contundente Ucrania, España está contigo, en español, inglés y ucraniano, no dejaba dudas del bando en el que está nuestro país. Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, calificaba de mala noticia lo ocurrido en la Casa Blanca, asegurando que solo beneficia al agresor, en una clara referencia a Putin. El presidente de Vox arremete contra Sánchez, contra Feijóo y contra otros políticos, de los que dice que celebran que la guerra continúe, y asegura que solo Trump puede ayudar a Ucrania. Y ojo, concluye diciendo, están dispuestos a que sigan muriendo ucranianos solo para tratar de desgastar a Trump. Y en Podemos tienen claro que Rusia quiere tierras, que Estados Unidos quiere gas, petróleo y minerales. La gente, la democracia y la libertad, dice Yone Belarra, importa una mierda, dice su secretaria general. Y ojo, porque insisten, lo difícil pero necesario es decir que España tiene que salir, Susana, de la OTAN. Durante el fin de semana, Sánchez se refirió al episodio del que estamos hablando el pasado viernes. Escuchamos. Las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje. Países libres, iguales y soberanos. Que esto no va de si tienes buenas o malas cartas, que aquí la carta que merece la pena es la Carta de Naciones Unidas, que no se puede pactar con aquellos que quieren romper Europa. Y hay gente que quiere romper Europa, que la quiere dividida, que la quiere desunida. Teniendo en cuenta que este gobierno sanchista ha paralizado el presupuesto en defensa, es difícil que con unos socios de gobierno que no apuestan por la OTAN, sino todo lo contrario, y que se alejan del multilateralismo, pues será difícil que consiga cumplir con los compromisos internacionales. Bueno, nadie diría que en esta cuestión PP y PSOE